Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querida comunidad hispanohablante de Humanizarte e Intro. Bienvenidos sean todos hoy, sábado 4 de mayo del 2024. Deseo se encuentren muy bien y en pleno uso del gozo que es vivir. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Blanca Elia Venegas y en representación de Intro, el evento de enneagrama más grande de Iberoamérica, estoy nuevamente aquí con ustedes para continuar con esta serie de ejercicios de diálogo, discusión, preguntas y respuestas y, ¿por qué no?, pláticas increíbles que hemos denominado la entrevista. Y en este episodio 5 tengo el gusto de conversar con un distinguido compatriota mío. De profesión médico cirujano, egresado de la mundialmente conocida máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de México. Cuenta con especialidad en medicina interna, así como maestría en psicoterapia Gestalt, diplomado en docencia médica, neuropsicoeducación, tanatología, certificado en la impartición de cursos de capital humano de manera presencial, fundador del Centro para el Desarrollo Humano y Apoyo Psicoterapéutico. Desde hace más de 25 años imparte talleres vivenciales de enneagrama, es miembro del movimiento Sufi Internacional y a raíz de la pandemia se jubila de su trabajo médico asistencial y actualmente se dedica en lo particular al acompañamiento psicoterapéutico en el terreno tanatológico. Él es Eduardo Rosas Vázquez. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Tu micrófono, por favor. Perdón. Sí, no, muy bien, un poquito a las carreras por estos eventos técnicos, pero muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido. Y entonces, por el poder que se me confiere como la entrevistadora, te propongo que en los próximos minutos hagamos un ejercicio de introspección. ¿Aceptas? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Para mí, las cualidades más importantes de un médico son una excelente capacidad de comunicación, saben trabajar en equipo, son compasivos y, por supuesto, empáticos, cuentan con habilidades interpersonales y de liderazgo, son personas organizadas y de excelencia académica, son curiosos, nos brindan confianza y se les nota una genuina pasión por la medicina, el cuidado y el bienestar del otro. Eduardo, tú tienes un currículum impresionante, el cual tuve que resumir, y al leerlo me quedó claro que tu sentido de vida está puesto al servicio y cuidado y el acompañamiento del otro. ¿Cómo inicia este camino? ¿Siempre tuviste clara tu vocación médica? Em, Provengo de una familia, mi padre era médico, un médico de hace muchos años, y nosotros fuimos una familia muy numerosa. Soy el sexto de 9 hermanos. Wow. Y de todos, el único que eligió la medicina fui yo. Y yo desde niño, desde que yo me acuerdo, para mí era un placer, era una alegría ir y estar de pegoste con mi papá. Ir a su consultorio, él era patólogo clínico, entonces tenía un laboratorio. Y bueno, me encantaba ir y estar ahí. Y él me dejaba estar. Además, me sentaba en un banquito así alto y él se ponía en el microscopio y me ponía a que yo le ayudara, entre comillas, ¿verdad? Y entonces, bueno, para mí era fascinante estar junto a él en el microscopio y yo con una maquinita que contaba células. Entonces, yo así fui creciendo. Cuando había oportunidad que iba a ver pacientes, eh, yo iba y cargaba el maletín. A ver, me esperaba en el coche, pues, pero yo le cargaba el maletín. Entonces, para mí fue algo con lo que me identifiqué desde muy niño. Y Claro. así fue. Después, bueno, él fallece cuando yo todavía estoy chico. Tenía yo 12 años cuando él muere en forma súbita.
y ahí fue un cambio muy grande porque la economía se vino abajo en casa. Mi mamá tuvo que vender el laboratorio. Yo me quedaba con el sueño de decir, me gustaría trabajar aquí, pero no, eso no fue posible. Todo eso se fue, todo eso se fue. Ya, yo nunca, de mi papá solamente conservo un par de libros y sus recuerdos, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgió. Yo entonces nunca pensé que pudiera hacer otra cosa, excepto que en mis valoraciones en la escuela vocacionales, yo estudié con los lasallistas, me dijeron, tú solo sirves para dos cosas, o te vas de cura o te vas de médico. Y en un tiempo dije, pues podría irme de cura, y luego dije, no, pero no, mejor me voy de médico. Wow, o sea, le pusieron el camino nada más, o es para acá o es para acá. Y No ya había tenías alternativa. todo el gusto por la medicina y el recuerdo de papá y cargar el maletín de yo me involucro, ¿no? Yo me involucro en la medicina. Qué encantador recuerdo. Muchísimas Sí. gracias por compartirlo. De la especialidad de medicina interna en uno de los hospitales más importantes del sector salud en la Ciudad de México, comienzas tu maestría en psicoterapia gestal. ¿Para qué un médico internista se interesa en esta terapia y cómo la vinculas en tu práctica profesional? Bueno, primero la elección de mi especialidad. Yo cuando entro al mundo de la medicina, me doy cuenta que es un mundo, es un universo, es enorme. Y yo decía, es que tú abres un hoyo para encontrar algo y resulta que tienes que hacer un hoyo cada vez más grande, más grande, más grande. Y me dejaba con una sensación de que es demasiado grande todo lo que hay que aprender y todo lo que se necesita saber. Yo Wow. me daba cuenta de eso cuando me ponía a estudiar en la facultad, que empezaba con el libro y luego jalaba el otro libro y otro, y usaba la mesa del comedor de la casa y terminaba un aventadero de libros por todos lados porque me iba de un agujero a otro a otro. Entonces, cuando hago la especialidad, cuando tengo que decidir sobre la especialidad, dije, ¿cuál es la especialidad que pudiera ser la más completa? Y es cuando yo decido hacer medicina interna. Eh, Aclaro que decidí que es la medicina para el adulto, porque a mí me ofrecieron hacer pediatría en el Hospital Infantil de México, pero yo con los niños me dan terror, ¿sí? Los niños me dan terror. Yo digo, es que no, están muy chiquitos. Entonces me ofrecieron esa oportunidad y dije, no, gracias. Yo prefiero trabajar con adultos. Me identifiqué mucho con el paciente adulto. Entonces entro a medicina interna y ahí mis 4 años de residencia en el Centro Médico Nacional. Y después, bueno, empiezo el ejercicio de mi profesión ya como especialista en varios hospitales. Estuve a cargo de medicina interna en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, luego en medicina interna en el Seguro Social, puse mi consultorio, etcétera, etcétera. Todo esto todavía yo vivía en la Ciudad de México. Cuando me vengo a vivir aquí a León, bueno, pues fue iniciar otra vez prácticamente de cero, a buscar dónde poner un consultorio, etcétera. Y tiempo después, por una casualidad, que nada es casualidad en este universo, en la escuela de los hijos, estuvieron en la escuela jesuita aquí de León, en el Lux. Ahí nos involucramos, mi esposa y yo, en el asunto de los padres de familia. Y ahí entré en contacto con uno de los padres, un jesuita, con quien hice una muy bella amistad. Y un día, después de una reunión que tuvimos en la escuela, me dice, oye, Lalo, me invitaron a hacer una maestría en psicoterapia Gestalt. Y le dije, oye, Pepe, ¿y eso qué es? Y me contesta, no tengo la menor idea. Ah, digo, tú me estás invitando a algo que tú tampoco tienes la menor idea. No, me dice, no sé, pero ha de estar interesante. Vamos. Le dije, no, estás loco. Me dice, ándale, vamos. Yo le dije, mira, lo que pasa es que tú no quieres ir solo. Y me dice, sí, tienes razón, no quiero ir solo porque era en Guadalajara.
me dice, no quiero ir solo, entonces vamos. Y total, mira, si no nos gusta, pues ya dejamos de ir y se acabó. Pero también en ese mismo espacio, en ese mismo momento en el tiempo, yo tenía unas personas, unos vecinos colombianos, y Wow, fue que la vecina, todo esto sucede más o menos en el mismo momento espacio del de tiempo, tiempo. ¿no? Sí. Entonces me viene a ver, vivía en la casa de junto y me dice, oye, va a venir un cuate de Colombia a hablar de una cosa que es el enneagrama, que está padrísimo. Me enteré en una reunión del grupo colombiano que tenemos acá. Y entonces otra persona de ese grupo me vino a buscar, me dijo, ándale, va a venir este cuate que es una buena onda y que lo del enneagrama. Y yo dije, bueno, ¿y esto qué diablos tiene que ver conmigo, no? Entonces se Claro. empezó a juntar. Y además Empiezo, palabras muy raras, ¿no? Gestal, eneagrama, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo? que yo dije, ¿qué onda, no? ¿De qué se Sí, trata? total. Ajá. Pero dije, ok, pues yo sí había tomado ya una decisión. Lo que llega a tu vida, pues ve de qué se trata, ¿no? Si está en tu vida, debe ser para algo. Curiosidad, con genuina curiosidad. Sí. Y entonces empiezo a ver este asunto de lo del enneagrama. Vino esta persona, Gabriel, que estuvo aquí en México, eh, y da un taller de enneagrama. Al primero que da aquí en León, y de hecho en México, fue al que yo asistí. Yo asistí a ese primer taller que él vino a dar aquí. Y en el segundo taller, que fue a la semana siguiente, fue mi esposa. Y entonces nos agradó mucho, o sea, fue un impacto muy, muy fuerte la vivencia de ese taller. Yo hice contacto con cosas muy interesantes, pero también ya había empezado la maestría en psicoterapia Gestalt. Entonces me Ok. empieza a conjuntar cosas muy interesantes. Y luego, donde estaba yo haciendo la maestría, allá en Guadalajara, íbamos una vez a Guadalajara y otra a Irapuato. En Guadalajara yo iba con el padre, con Pepe, y yo me quedaba en la casa de los jesuitas allá, donde había jóvenes, chavos que estaban haciendo sus primeros experiencias dentro de la vida jesuita. Y los jesuitas se han interesado mucho en enneagrama, Sí. históricamente. Entonces, en las noches, cuando estábamos en Guadalajara, nos sentábamos a la hora de cenar, ya cenábamos ahí con los muchachos, y empezaban a platicar de enneagrama. Fíjate que me encontré esto y que leí que allá. Entonces dije, qué curioso, ¿no? Esto que Claro. está surgiendo de allá, ahora también lo estoy viendo aquí, y era conversación de mesa, de sobremesa, y sacaban un pizarrón y empezábamos a platicar, y así fue como empezó todo esta jabonadura, yo diría, del asunto del enneagrama. Pero Y además quiero hacer una pregunta bien indiscreta. ¿En qué década estamos hablando esto? Porque no creo que hubiera redes sociales como para tener este boom de información al alcance. no, estamos hablando del siglo pasado. Digo, honestamente, estamos hablando de los 90. Wow, Estamos ya, hablando de los 90, donde, ok, si querías saber algo, pues busca un libro. exacto. Cuando todavía teníamos el gusto de ir a las bibliotecas y consultar, y de pronto la información es increíble, porque sin internet, sin redes sociales, sin esto que hoy decimos, Madre Santa, ¿cómo le hago? La información nos llegaba en tiempo real, de alguna Así manera. es, así es. El primer libro de Rizo que yo conseguí fue un libro pirata engargolado. Claro. Así, una cosa así engargolada, y ese fue el primer libro de Rizo que yo conseguí. Entonces, en todo este asunto, por un lado, la maestría, en donde además a mí me rompe esquemas. Me rompe esquemas porque yo desde que llego a la maestría, algo que comentaba yo en la otra sesión que tuvimos, el director de la escuela se me acerca y me dice, ¿tú a qué te dedicas, Lalo? Le dije, pues soy médico internista. Me dice, ay, ustedes los médicos, aquí te va a tocar aprender muchísimo de la vida. Y me dice, y vas a aprender aquello que tú en lo profundo entiendes que te falta. Y Madre dije, Santa.
Este cuate es brujo o no sé qué. Claro, Entonces, le digo, pues espero que sí, Sergio, porque pues digo, si ya estoy aquí, pues para algo ha de ser. Y es exacto. que, Además, una pregunta. Claro, nosotros vemos a los médicos con pensamiento científico. A mí pruébame para que yo pueda continuar. Y la terapia gestal, el eneagrama y cuestiones espirituales van más allá de lo tangible. sí, Nos resuena, pero no está, no hay, de pronto no hay ese dato duro que nos diga si es por acá. exactamente. Y eso fue lo que pasó. Yo tenía una inquietud muy fuerte en lo interior, porque mi formación, desde el principio, desde mi primaria y demás, fue muy rígida, fue muy estricta, con los lasallistas, una mentalidad así, bla, 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 en una familia ultra conservadora, ¿sí? Muy católica, muy cristiana, muy todo, muy de valores así. Entonces mi vida era sumamente cuadrada. Y me formo ya en la especialidad, sobre todo, en una institución totalmente cientificista, ¿no? O sea, todo es demuéstralo, todo es donde dice, todo es dame pruebas. Entonces, mi vida era muy así. Aunque tenía yo muchas inquietudes, y esto fue desde niño, en el terreno de la espiritualidad, en el terreno inicialmente de la religión. Esta parte científica me fascinaba porque también me ayudaba dentro de esa rigidez en la que yo estaba acostumbrado a vivir. Entonces, pero ya en la experiencia como profesionista, si yo digo que o sea, me recibí en el 78, ahora es el siglo pasado, ¿verdad? Un buen. Entro a la residencia en el 80, termino en el 84. Entonces yo salgo con mi mente así muy estricta. Y entonces mi ejercicio profesional con los pacientes era así muy estricto también. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Qué le han hecho? ¿Dónde están las pruebas de laboratorio? Ya tenemos las radiografías, bla, 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 ¿no? Pero la parte de la comunicación humana, el contacto con la persona, era algo que a mí me costaba mucho trabajo porque yo no tenía entrenamiento, yo no tenía una visión de eso. Para mí el paciente era el paciente y había que hacer todo para tratar de resolver su problema. Pero el contacto humano, esa era la parte que yo intuía que me faltaba, pero yo no la identificaba como tal. Y es cuando entro en la Gestalt, que eso es lo que me advierte Sergio y me dice, eso que te está faltando, lo vas a encontrar aquí. Y empiezo a hacer el contacto con esa parte humana. Y ese es uno de los muchos esquemas que se me rompe. Qué Otro, increíble. que yo en el aspecto ético, religioso, moral, espiritual, todo era así sobre el cristianismo, ¿no? Y entonces lee a Alan Watts, lee a eh, Kierkegaard, empieza a leer a un montón de gentes, a Fritz Perls, empieza a escuchar nombres que en la vida hubieras pensado escuchar y sobre todo a pensar y a darme cuenta que en el terreno de la búsqueda del hombre, de la espiritualidad del hombre, había la maravilla del budismo, por ejemplo, el zen, el sufismo, el taoísmo, que yo para mí esos son cosas del pecado, eso es el demonio. Y entonces Totalmente. y yo empiezo a leer de eso, a escuchar de eso, y digo, ay, ay, ay. Empieza a resonar en el alma, ¿cierto? Toda esa información. Qué increíble. Porque además, vamos, o sea, no hace mucho tiempo, en las comunidades pequeñas, el cura, el médico, el banquero y el profesor eran las autoridades a las cuales uno se dirigía con muchísimo respeto, quien a uno de pronto podía pedir algún consejo, alguna venia, ¿cierto? Entonces, ser Sí, médico tenía uno que ser cuadradito y no salirse de la rienda. Y llega toda esta revolución de la psicoterapia gestal y del enneagrama
y vamos a seguir platicando porque me encanta esta historia, qué increíble, cómo le fue tocando el corazón. Posteriormente, en Argentina, realizas diplomados en neuropsicoeducación y en prácticas educativas con evidencia científica. Estos títulos son muy sofisticados. ¿Nos quieres comentar qué es la neuropsicoeducación y las prácticas educativas con evidencia científica? Sí, suena así como para impresionar, ¿verdad? Totalmente. Em, es que a mí también la vida me hizo una invitación desde muy joven a la parte de la educación. Yo no voy a mentir, y yo sé que esto fue como un poquito hasta ilegal en este sentido, ¿verdad? Yo cuando estaba en la prepa, bueno, eran tiempos muy difíciles porque pues ya no estaba mi papá, la situación económica era fuerte, éramos muchos en casa y bueno, pues había que arreglárselas para salir adelante. Y yo estaba muy involucrado en la cuestión con los lasallistas, donde yo hice la primaria y la secundaria. No continué en la prepa porque ya no pude pagar colegiatura de la Universidad de La Salle, ya no había con qué. Entré, de hecho, y el día que me dijeron, yo creí que estaba becado, y el día que me llaman y me dicen, oye, ya debes 2 meses de colegiatura y es tanto, me acuerdo que en aquel tiempo me dijeron una cantidad así como 2,800 pesos, que si ahorita me hubieran dicho es que debes 2 millones de pesos, hubiera sido lo mismo. Entonces dije, pues no, yo en casa no tenemos para nada de esto. Entonces me moví y dejé la Universidad de La Salle y me metí a la universidad, a la prepa de la universidad, entré a prepa 4 en Tacubaya. Todo lo arreglé de veras, providencialmente. En cuestión de unos pocos días hice mi cambio y tenía mi entrada a la prepa de la UNAM. Pero pues había que conseguir recursos. Pero con mi historia con los lasallistas, yo participé mucho y colaboré mucho desde chamaquito. Ellos me entrenaron en el arte de hablar en público. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo formaba parte de los grupos de dar retiros y de todo aquello desde que estaba en secundaria. Entonces me entrenaron personal y particularmente en esto de hablar en público. Y entonces yo entro a la prepa y ok, y con los lasallistas me dicen, a ver, no queremos perder contacto contigo. Y me ponen a dar clases, estando ya apenas en prepa, me meten a dar clases en secundaria de biología. Ok. Digo, yo no sabía gran cosa ni de dar clases, ni todavía de biología, ¿verdad? Pero ellos querían seguir teniendo esa relación conmigo. Y además fue maravilloso porque pues me daba un pequeño ingreso, no era mucho, pero era un ingreso, seguro social y todas esas cosas. Entonces yo Wow, estaba en prepa y yo ya era profesor de secundaria. increíble. Y ahí encontré la maravilla y el gusto de dar clase, el gusto de enseñar, lo poco que yo sabía. Y entonces, a partir de ahí, la oportunidad de trabajar en la docencia se me fue dando conjuntamente. Cuando yo termino la carrera de medicina, el primer año yo no entro a la especialidad. Tenía muchas cosas en mi cabeza que resolver, había una serie de conflictos que estaban ahí. No entro el primer año, pero una hermana de una muy querida amiga mía me llama y me dice, Lalo, estamos buscando profesores para la Facultad de Medicina de la UNAM en Iztacala. Y Wow. le dije, pues voy. Y entré a dar clases a la facultad, a la Escuela de Medicina de Iztacala. Y a partir de entonces seguí trabajando dando clases. Y en la especialidad y cuando terminé la especialidad, daba cursos de actualización médica, daba cursos de esto, daba cursos de... O sea, me vinculé a la educación. Cuando llegué aquí a León, acababa de poner mi consultorio y se me aparece una monjita, estaba en un hospital de monjitas. Y se me aparece una monjita y me toca la puerta, se mete una monjita que, digo monjita, pero una monjota, ¿eh? Era enorme, una mujer así, sí, muy.
muy amorosa, pero así de esas, típica monja así fuerte, ¿no? Y me dice, oiga, usted acaba de llegar, ¿verdad? Le dije, sí, madre. Norteña. Sí, exactamente, norteña de Sonora. Le dije, sí, madre. Me dice, pues fíjese que el padre fulano me dijo que usted me tiene que ayudar con mi escuela de enfermería que estoy empezando. Me tiene que, Me, no estaba sí, preguntando. pero para nada, para nada. Y pues yo me acababa de venir desde la Ciudad de México, allá dejé todo, dejé instituto de enfermedades respiratorias, no, me vine con el trabajo del Seguro Social, aquí no tenía consultorio, aquí no tenía nada, estaba empezando apenas, en mi consultorio pues espantaba moscas, sí, y era lo que yo hacía, entonces se me para la monja y me dice eso, dije, bueno. Y entonces me estoy empezando mi escuela de enfermería y era un cuartito que tenía ahí en el hospital y con unas banquitas y dijo, y quiero que me dé estas materias y que no sé qué. Pues sí. Y Sí. entonces ahí continué con dando clases para enfermería y me enamoré de dar educación y enseñanza en enfermería. A la fecha lo sigo haciendo. Qué No en esa increíble. escuela, sino en otra, pero eso. Y entonces hubo muchas cosas que me llevaron a continuar con esto. Cursos que me pidió el Seguro Social, luego me invitaron a la Secretaría de Salud a dar cursos de actualización médica continua, y etcétera, en la Secretaría. Entonces, mi trabajo docente se fue haciendo cada vez más grande y no se detuvo y no se ha detenido. Entonces, un día veo, ahora sí, en la magia de Internet, aparece esto de las neurociencias y demás, me meto a investigar y ahí veo esto de las neurociencias en la educación. Ujú. Y dije, ok, voy a explorar de qué se trata. Y esto es maravilloso porque vamos, hay una frase que lo resume. ¿Cómo elaborar las clases cerebralmente compatibles? Wow. Así. Y entonces tenemos al alumno dispuesto. Claro, porque entonces yo no le estoy enseñando al alumno desde mi perspectiva de cómo tengo que enseñar. Estoy trabajando con mi alumno desde la perspectiva de cómo su cerebro puede aprender. Qué increíble. Esta es la magia de las neurociencias. Y también me motivó mucho que para mí siempre en la historia de mi carrera, en la parte de la neurología fue el coco, y es para muchos de los médicos, ¿eh? Neuro es la parte, ahora sí que el coco en todos los sentidos. Y dije, esta parte siempre ha sido para mí muy inquietante, siempre ha sido un reto, y meterme en neurociencias sigue siendo un reto hoy después de muchísimos años, incluso de ejercicio profesional. Y entonces entro y comienzo a ver todo de qué se tratan las neurociencias y empiezo a recordar áreas cerebrales, vías cerebrales, actividad de las neuronas, neuroanatomía, y digo, es que esto es fascinante. Esto, Claro. y dije, no, pues también de aquí soy. Y entonces, por eso me empiezo a involucrar en las neurociencias y ahorita específicamente en educación. El curso que estoy tomando ahorita es aplicación específica de neurociencias en la elaboración de las clases para hacerlas técnicas neurocientíficas para hacer clases que sean dinámicas, didácticas, donde en verdad el alumno aprenda. Claro, bueno, es que me parece fascinante porque vemos desde las neurociencias, que es toda esta complejidad impresionante de la estructura del cerebro y sus aplicaciones, y tenemos hasta las neuroventas. Entonces, esto abarca un campo impresionante desde mi posición, desde la ignorancia. ¿Qué es lo que hace el cerebro? ¿Cuál es la función principal del cerebro en un organismo como un ser humano? Estrictamente, vamos a decir algo que suena hasta extraño. El cerebro trabaja solamente con tiene tres proyectos. El cerebro sirve para tres cosas. Ok. Uno va a decir, ay, no es cierto, si el cerebro hace millones de cosas. Sí, pero solo sirve su misión, ahora sí como misión imposible.
Su misión, si decides aceptarla, nomás son tres cosas. Misión uno, la conservación de la vida. Ok, Misión 2, la conservación de la especie. Misión 3, el cuidado de las crías. El Dios santo. cerebro no sirve para nada más. Y O uno sea, está dice, enfocado en la supervivencia y en garantizar la especie, no más. Todo lo demás, todo este cableado impresionante, lo que vemos es, digamos, los accesos, lo que nos permite también hacer. exacto. Ahora, todo esto, todo este cableado especial de nuestra región prefrontal, de esta zona de aquí, la parte eh, más nueva del desarrollo del cerebro, digo, porque el cerebro de un dinosaurio era del tamaño de una nuez, aunque el dinosaurio pesara 10 toneladas y era un cerebrito de este tamaño. Y nosotros tenemos un cerebro de 1400 gramos, que una buena parte es toda la región prefrontal, que es lo que se llama el neocórtex o el cerebro nuevo. Nuevo relativamente, ¿verdad? Porque ya tiene bastantes millones de años, pero, pero es la parte nueva. Es donde manejamos la conciencia, es donde manejamos básicamente eso, la conciencia, donde yo digo, a ver, lo que estoy haciendo, ¿qué es? ¿A dónde me lleva? ¿Para qué? Es donde está la ética, es donde está el valor del tiempo, es donde está nuestra toma de decisiones, donde vemos las consecuencias de lo que hacemos. Pero todo proviene de estas tres funciones del cerebro, en donde ahora nuestra parte frontal, nuestra parte consciente, le da un sentido, y un sentido maravilloso. Porque ahora yo digo, ok, yo tengo el impulso para reproducirme, sí, y tengo todo el sistema neurohormonal, sí, que bueno, en la adolescencia ni qué se diga, ¿verdad? Totalmente. Oye, sí, bueno, Se desborda. Eso desborda. nos enamoramos hasta de la escoba. Total. Pero, pero como ahora el ser humano desarrolló esta parte frontal, sí, yo me puedo enamorar de la escoba, pero como tengo conexiones a la región prefrontal, mi parte consciente dice, sí, sí, pero espérate, esa escoba está muy greñuda, no conviene, Claro. ¿sí? Entonces empezamos a desarrollar la valoración y nuestros impulsos naturales cerebrales ahora ya no solamente son esos impulsos instintivos, sino son impulsos que son transformados por mi región prefrontal y convertidos en una acción que tiene sentido. Y Totalmente. ahora yo me hago preguntas como, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué estoy aquí? ¿Eh? ¿A poco, como dice el materialismo, no? Pues naces, estás, haces cosas, te mueres y se acabó. No, me perdonas, pero no Algún convulgo con eso. propósito trascendental debe tener esa secuencia, ¿cierto? Exactamente. Qué Y increíble. entonces, y entonces la sobrevivencia, ya no solamente, ya no la entiendo solamente de la especie, sino entiendo la sobrevivencia y la supervivencia del ser. Empiezo a entender otras cosas. Qué increíble su paso por las neurociencias. Muchísimas gracias. Ahora bien, la tanatología. Yo encontré una definición concreta que dice, la tanatología es el estudio de la vida que incluye la muerte. ¿Cómo llega un médico internista con estudios en terapia gestal, con todo este tema de las neurociencias y el conocimiento científico? ¿Cómo llega a ver la muerte, sus ritos, sus significados y por supuesto los duelos? Esto tiene mucho que ver con mi personal proceso de evolución. En la medicina interna, eh, esto es así muy, pues un poquito negro, ¿verdad? Pero cuando llegamos al hospital, normalmente es a ver cómo, a pasar nuestras visitas y todo aquello. La, el reporte siempre es cuántas defunciones tuvimos. Dios, Pues sí, porque clásico. trabajamos.
con vida. Y con pacientes graves, pacientes muy delicados, pacientes con grandes complicaciones, pacientes con muchas patologías que se juntan. Entonces, pues se acostumbra uno. Nosotros en la residencia le dábamos un premio, le llamábamos el suéter galloso al residente que había tenido más defunciones en el mes. Dios, ¿Por qué? Porque pues forma parte de la vida cotidiana en el área, particularmente de medicina interna. Si yo fuera ginecobstetra y me reportaran una defunción, yo tengo un problemón porque total, tenemos una norma que una madre no tiene por qué morirse. así es. Pero mi paciente con un evento cerebrovascular, con una insuficiencia renal crónica terminal, mi paciente con una cirrosis hepática, mi paciente pues tiene altas probabilidades. Entonces, el contacto con la muerte fue algo continuo desde el inicio de la especialidad y a lo largo del ejercicio de la profesión, pues también. Entonces, yo observé que tomaba una actitud muy fría ante esta situación. En mi contacto con la Gestalt y con todo este proceso que platicábamos, y donde empiezo a humanizarme ya de alguna manera, empiezo a darme cuenta que el asunto de la muerte es algo, pues, como para ser tomado no solamente como el cese de una serie de procesos biológicos, sino es todo un evento de la existencia. Y no me involucro directamente con la anatología de inmediato, ni mucho menos. Esto sucedió hace, yo calculo, sí después de la maestría en psicoterapia, sí, me empecé a interesar más en esto, aunque no directamente, pero hará unos 10 años, unos 12 años, un grupo de personas que una familia conocida de nosotros, ellos perdieron, tenían dos hijos, perdieron a su hijo en un accidente y ellos formaban parte de un grupo aquí en la ciudad que se llamaba Padres Despojados, un grupo de autoayuda. Claro. Y me dicen, oye Lalo, en nuestro grupo nos gustaría que tuviéramos un curso, un taller, un algo para ayudar al manejo de esta situación. Todos somos padres que hemos perdido a un hijo o una hija, desde quienes ha tenido un aborto o quien ha tenido accidentes o demás. Y entonces fue el diseñar un proyecto que de hecho fue en esa ocasión un fin de semana para trabajar con este grupo de padres. Y ahí surgió una inquietud muy fuerte de trabajar con esto ya como algo más formal y me empecé a involucrar más en esto. Em, la experiencia fue muy intensa trabajando con todos estos que eran papás, padres, madres, que habían perdido hijos, pero además esto lo trabajamos con la familia también, con los hermanos, con los parientes. Y esto me dio la luz de que había mucho que trabajar en este terreno. A partir de ahí, diseñé un proyecto, un curso de tanatología, mi primer curso. Y como sucede, ¿verdad? Uno dice esto y de repente empiezan a decir, oye, ¿por qué no vienes? Oye, ¿por qué no acá? Oye, ¿por qué no allá? Y me empezaron a llamar para dar este curso. Me invitaron a una parroquia, por cierto, a dar el primer curso que di fue en una parroquia. Dije, no, no, pues aquí hay de todo. Nada más que ahí la persona encargada no le gustó de lo que hablábamos, porque yo les dije, miren, hablar de la muerte es un evento universal, no es un asunto de religión. Se mueren los cristianos y se mueren los judíos, se mueren los musulmanes, se mueren los creyentes y los no creyentes. Y estudiar la muerte y trabajar con la muerte, tenemos que trabajarla como un proyecto, como una situación humana. Y el curso de tanatología que diseñé fue, les dije, miren, nacer y morir no depende de nosotros, a final de cuentas. Lo que depende de nosotros es cómo transitamos entre el punto inicial y el punto final. Y ahí viene
pues todo el tratar de entender. Y en ese curso, y de hecho es un curso que tengo ahí, que ahí está trabajándose, les digo, ¿cómo vemos la vida en nosotros y la muerte en nosotros aquí en nuestra cultura judeocristiana? Pero ¿cómo la ven los budistas? ¿Cómo la ven los musulmanes? ¿Cómo la ven los que no creen? ¿Cómo la ve el pueblo judío? ¿Cómo la ven los seres humanos desde otras perspectivas? Eso fue lo que no les gustó ahí en esa parroquia, ¿verdad? Y nos corrieron, así, corridos, 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 ¿no? Un día llegamos, era todos los martes, llegamos, llegó el grupo y la puerta cerrada. Oiga, que no, ya no, No más. no más. Entonces todo el grupo, toda la gente allá afuera, y había una cafetería enfrente. Me dice, oye, ¿y si nos vamos enfrente? Pues junten mesas. Juntamos mesas y nos seguimos. Y ahí había gente de aquí, de mi vecino Lagos de Moreno. Y un grupo de ahí que venían desde Lagos me dicen, oye, ¿y si te invitamos a Lagos a seguir trabajando con esto? Yo les dije, miren, donde abran la puerta, yo me meto. Hoy en la mañana decía, tuve una de mis reuniones con mi grupo Sufi y dice el maestro, pues, acuérdense de la leyenda, de la historia del camello, ¿verdad? Si dejas que el camello meta la nariz en tu tienda, en tu carpa, al rato tienes al camello entero metido en tu carpa. Total. Yo dije, pues vamos a Lagos, que me cuesta 60 kilómetros, pues no hay No está. problema. Y así hace, sí, unos 12 años, más o menos, empezamos a ir a Lagos. Y a la fecha tengo un grupo de reflexión de todo esto en Lagos de Moreno. Qué increíble. Entonces, así fue. Esto, la tanatología es algo que de verdad, yo creo que hasta por salud mental, muchas personas lo deberíamos de tener sí o sí dentro de las cosas que uno tiene que aprender, porque cómo abordamos la muerte. Y como bien lo dices, hay otras culturas que lo abordan hasta de una manera muy amorosa y puede ser hasta un gozo decir, terminó. Entonces, aprendamos de los demás. Y me llamó mucho la atención el nombre del grupo de Padres Despojados. Si yo como esposa pierdo a una persona, soy viuda. Si yo como hijo pierdo a mis padres, soy huérfano. Pero yo como ente, como madre o como padre, si pierdo a un hijo, no hay una palabra más que me han despojado. Que me cimbró. Pues fue interesante, porque al término de ese taller que dimos al grupo de padres despojados, le cambiaron el nombre ¿Cuál es ahora? y le pusieron Ríos de Luz. ¡Oh, qué hermoso! Claro, con una nueva visión de lo que es la muerte. Es que debe ser canasta básica la tanatología en los seres humanos, Sí. definitivamente. Muchísimas gracias por esta historia. Ahora bien, ya nos platicaste los inicios y cómo el enneagrama fue a hacerte toc, 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 literal con la vecina a tu puerta. Pero me interesa muchísimo saber cómo el enneagrama toca tu corazón. Ah, es algo muy especial también. Primero, en la primera experiencia que yo tuve en el taller vivencial, eh, tuve una experiencia física que mm, yo tuve que acomodar bien en mi vida. Parece una bobada, pero para mí significó mucho. Yo toda mi vida era un individuo intolerante al frío, intolerante a muchas cosas, porque mi tipo de personalidad ya se está dibujando, pero yo era muy intolerante al frío. Me decían, no sé si hayas conocido este personaje de los cuentitos, que era Pablo el pingüino friolento. No, no Es un tengo idea. pingüinito Ah, que, ya. que, que vivía en el polo y siempre estaba con una bufanda y su gorrito. Porque era llegar el invierno y era decir, qué cosa tan terrible. Yo vivía enfundado en todo lo que podía. Entonces, en esta experiencia,
yo experimento físicamente un cambio radical en ese sentido. El frío deja de ser un conflicto en mi vida. Wow. Yo amanezco de repente y digo, puedo estar, hace frío y no estoy conflictuado con él. Entonces, fue una experiencia física que me llamó mucho la atención por ese cambio que yo experimenté, que no fue, yo ni hubiera pensado en nada de eso, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Luego, resulta que precisamente quien había venido aquí a dar taller, por alguna razón se hospedaba con otra persona, pero por razones X, me dice, la persona que lo hospedaba me dice, oye, ahorita ya tengo los asuntos de familia y demás, ¿lo puedes hospedar tú en tu casa? Los mexicanos así somos, ¿verdad? Tu casa es mi casa, claro que sí. Tu casa es mi casa. Yo dije, claro que sí. Pues mi casa está chiquita, no sé, pero ¿quién nos acomodamos? De rincón a rincón todo es colchón. Le echamos más agua a los frijoles, así sea en la sala, pero nosotros somos unos excelentes anfitriones, me queda claro. Así es. Dije, claro. Y entonces empezamos a tener una convivencia muy cercana con él, con Gabriel. Y pues en las noches era platicar y platicar y platicar y platicar. Y Wow, entonces fue ir conociendo de alguna manera, de esa forma más personal, también el asunto de la estructura del eneagrama, de cosas así. Entonces fue una parte importante en el enamoramiento de todo esto, porque además lo empecé a visualizar como una muy bella oportunidad de eso, de humanizar más por el proceso de la autocomprensión, del autoconocimiento. Y yo digo que más que el autoconocimiento, la autocomprensión, este claro, proceso de la aceptación del mí mismo, ¿no? Que para los intolerantes nos resulta muy valioso. totalmente. Yo creo que es ahí cuando empezamos realmente a hacer ejercicios de autocompasión, cuando comenzamos a entender, porque entender es aliviar y entender nuestros procesos tan íntimos, genuinamente hacemos autocompasión con nosotros y después ya es más fácil poder tener esto con todos los demás. Sí. Entonces, esto fue, creo que fue parte crucial en mi vida, ¿no? Empezar a trabajar mucho conmigo y que sigo trabajando, porque sí, reconozco que tengo momentos que ni yo me soporto y digo, a ver, tranquilo y vamos por partes. Entonces, esta situación va haciendo que esta conexión con el enneagrama se empiece a fortalecer. Y luego, el que viajo a Colombia para seguir conociendo más y formándome más en esto, y regreso a México. Y aquí, ok, pues vamos con el proyecto de trabajar los seminarios vivenciales de Enneagrama. Y empezamos, y digo, lo hablo en plural porque siempre me ha ayudado mi esposa. Eh, Ujú. Ella hace la parte logística que a mí no se me da. Busca un lugar, que vamos a comer, de esas cosas yo no se me dan. A mí póngame en el escenario y le doy el taller. Todo lo que sucede alrededor, a ver quién lo resuelve. Bendito Dios, está la esposa. Así es. Yo me siento a trabajar, yo me siento a leer, yo me siento a preparar, me siento a reflexionar, yo me voy a mi rincón a meditar. Yo veré qué hago en esa parte, pero no me pidan que averigüe si la comida va a ser a las 3 o a las 2 de la tarde. A mí no se me da. Entonces ella me ha ayudado incondicionalmente siempre en esto. Y entonces empezamos a elaborar toda esta parte del taller, yo lo hacía, ella me hacía la otra parte, y entonces empezamos a trabajar con los talleres. Llegó un momento en que hacíamos talleres prácticamente cada 15 días.
que una época muy padre, pero también, yo tengo que reconocerlo, fue un tiempo muy desgastante físicamente. Totalmente. El trabajar el taller carga mucha energía, pero también genera y gasta mucha energía. Y ¿Cuál es la factura que se paga por esa recarga de energía? sí, y todavía era el tiempo que los hijos estaban, tenemos tres hijos, hombres, y cada 15 días los dejábamos solos viernes, sábado y domingo. Uy, Ah, chavos de prepa y comenzando las carreras. Dios, con casa. Entonces, regresar a la casa, ¿verdad? ¿Y cómo estuvo todo? Muy bien, papá. Muy bien, papá. Sí, pero ellos creían que no nos dábamos cuenta de que había habido fiesta, de que había habido. Aunque también pasó algo muy interesante. Uno a uno. Y por su propio interés, se empezaron a interesar, a ayudarnos y cada uno en su momento a vivir su propia experiencia con el seminario. Wow, eso no sucede si los hijos no ven congruencia con el trabajo de los padres, porque es el ejemplo. Al final del día nosotros como padres educamos con el ejemplo. Ellos se inspiraron en el trabajo que ustedes hacían. Qué hermoso. Sí, y los tres, cada uno tuvo su momento. Yo nunca les dije, ustedes tienen ni que ayudarnos, ni tienen que ir, ni nada. Y con uno de ellos andaba en un momento de conflicto con su vida. Y un día nos sentamos a platicar en la banqueta, en la calle. Digo, nos fuimos al parque y nos sentamos ahí en el suelo. Y me dice, sé que estoy mal con esto y esto. Me dice, quiero vivir la experiencia del seminario. Y le dije, pero espérate, ¿te das cuenta que ahí tendrías que enfrentarlo conmigo y que también está tu mamá y que es un proceso donde tienes que escarbar mucho en tu vida y que también para nosotros es una situación Por supuesto. difícil? Y me dijo, sí, le entro. Eso fue con el del medio. El mayor un día se tuvo que ir con nosotros porque no había manera de que se quedara solo aquí en León. Se fue y ahí un día dentro del seminario no participaba, ayudaba en alguna cosa, pero me lo encontré en un rincón, estaba así metido en él, llorando. Y le digo, ¿qué tienes? Me dice, mira, yo no sé qué pasa aquí, pero yo necesito vivir esto. Wow. Y el chico, que ese es el que sí heredó el gusto por la medicina, de los tres, y el chico ese nos ayudaba de vez en cuando con algunas cosas y sabía por lo que escuchaba, ese conocía tipos de personalidad, hacía sus análisis, es un cuate muy racional, y entonces un buen día dijo, ay, ¿sabes qué? Ya, yo necesito vivirlo ya bien, bien, nada más para acomodar lo último que me queda. O sea, él ya tenía todo su estructura de personalidad, ya sabía cuál era el genotipo, sus subtipos, sus alas, él ya lo tenía ¿No? cuadrado. Pero No quiero lo vivirlo, podía verificar. ujú, sí, así. Qué linda experiencia. El enneagrama hace eso. Yo digo que el enneagrama, yo lo digo muy coloquialmente, ¿eh? El enneagrama es como la humedad. Se va metiendo hasta por las paredes hasta que lo invade absolutamente todo. Y uno queda así, totalmente enamorado. Qué increíble historia. Muchísimas gracias. Ahora vámonos a algo que también me tiene muy intrigada. Tengo genuina curiosidad por conocer. Miembro del movimiento Sufi Internacional. ¿Qué es el sufismo? ¿Y cómo un hombre entregado a la ciencia integra estas hermosas prácticas espirituales del Oriente Medio? Ni siquiera lo que uno aquí espiritualmente en América Latina tenemos. No, 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 no. Se fue al Oriente Medio. ¿Cómo sucede esto? Se amarra con todo esto, ¿eh? Cuando iniciamos todo este camino de conocer Enneagrama, Gabriel, que venía de Colombia,
me invita a ir a Colombia a seguir trabajando y conociendo y estudiando la cuestión de enneagrama. Y esto se hacía en su casa, en una casa, en un área de campo. Y ahí él daba los talleres de enneagrama y todo aquello. Entonces, la primera vez que vamos fuimos mi esposa y yo, fuimos los dos. De hecho, ella se quedó ahí cerca de Bogotá. Yo me fui a Cali a aprender y a trabajar con otra persona, con un amigo, una persona que estaba trabajando con esto. Pero la última semana que tocaba estar allá, había un retiro sufi, porque allá en Colombia se habían organizado para contactar una persona, un maestro sufi que había leído, que había buscado y que lo había invitado a ir a Colombia. En este tiempo el maestro vivía en Canadá y lo había invitado a estar ahí. E iba a haber un retiro y iba a ser en la casa de Gabriel, ahí en Colombia, en Bogotá, cerca de Bogotá. Y entonces, pues nosotros estábamos allá y me dice, va a haber un retiro sufi. Y le dije, bueno, sí, ¿y a mí qué? Y yo, ¿qué con eso? Me dice, bueno, es que es en la casa y estás hospedado en mi casa. Yo me regresaba de Cali para estar ahí con él esa semana. Me dice, pues va a ser aquí. Pues estaré. Pues, bueno, pues ni O modo que los, me vaya a dónde, ¿no? Y entonces yo no tenía ni idea que era ni el sufismo ni nada por el estilo. Algo había empezado a leer por la cuestión de la maestría, el pensamiento sufi, los pensamientos orientales, pero hasta ahí. Además, uno cuando oye sufismo, inmediatamente lo vincula al Islam. totalmente, siempre. Y cuando uno vincula algo con el Islam, lo vincula con la yihad y lo vincula con los crímenes masivos, con los enchalecados con bombas y todo esto. Con los talibanes y con todo lo que la imaginación a uno le pueda despertar. Sí. Pero pues no, en aquel tiempo era así como más tranquilo. Dije, ok, está bien. Entonces estaba realizando, empieza a realizar el retiro. Yo llego, el retiro empieza, un día yo llego al día siguiente, que llego de Cali, para estar ahí. Mi esposa estaba ahí y me dice, oye, pues mira, te ponen a hacer un ejercicio y que te tienes que mover y que tienes que... Y yo, Madre Santa, ¿y esto qué? ¿No? O sea, era sin ¿Qué tiene mayores que ver? antecedentes, ¿no? Pero empiezo a estar ahí, empiezo más o menos a agarrar la onda. En el retiro hay prácticas de meditación, hay ejercicios de la respiración, hay lecturas, fundamentalmente de espiritualidad. Entonces, pues empiezo a decir, está interesante. Otra vez, algo que llega a mi vida y digo, pues está interesante y la vida aquí me puso. Y sin más ni más, una noche, creo que haber sido la segunda o la tercera noche de estar ahí, a la hora de la cena, nos sentamos en la misma mesa que el maestro, que Nawab. Y él se sienta con nosotros. Él, de nacionalidad es canadiense, habla buen español, aunque él dice que no, pero sí lo habla bien. Y se sienta con nosotros en la mesa y éramos él, mi esposa y yo. En las demás mesas estaba todo el mundo, ¿no? Y él se sienta con nosotros. Y estábamos así callados y mirándonos nomás. Y de repente me dice, bueno, ¿y qué hacen dos mexicanos aquí? Y le dije, pues estamos en el asunto de conocer y trabajar la situación del enneagrama. Y entonces Gabriel nos invitó a estar aquí y pues venimos y estamos en esto. Ah, muy bien. Platicamos dos, tres cosas más. Y yo no sé por qué, o no, ya no quiero ni preguntarme por qué. De repente le digo, oye, quiero aclarar que yo al maestro siempre le he hablado de tú, ¿sí? O sea, porque es alguien que a mí siempre desde el primer momento me inspiró mucha confianza. Los colombianos le hablan de usted. Yo no me inspiró mucha confianza, de edad no me lleva mucha, un poquito, pero no mucha. Entonces le digo, oye, ¿y si te invitáramos a México, irías? E hizo esto, sacó su agenda, dijo, para el 1 de noviembre, estábamos en septiembre, ¡Wow!
dije, bueno, ¿Ya aceptó? sí, me dice, para el 1 de noviembre. Dije, bueno, está bien. En ese tiempo, producto del trabajo con la maestría, yo había ya sumado en mi trabajo profesional personal a mi trabajo médico, mi consultorio médico, le había agregado ya el rubro de la psicoterapia. Ya estaba yo trabajando con el proyecto de la psicoterapia. Y eh, rentamos una casa para, con mis compañeros de la maestría para tener el lugar para dar psicoterapia entre todos. Y uno de esos espacios, ahí puse mi consultorio médico. Me salí del hospital donde estaba, de la clínica, hospital, y me fui ahí. Yo seguía trabajando en el Seguro Social y todo, pero mi consultorio no, lo tenía ahí. Y a ese lugar le pusimos un nombre, que era un centro de desarrollo humano y apoyo psicoterapéutico. Porque yo sí dije, necesito tener las cosas más o menos en un lugar, porque yo no soy de, ve para allá, y pásate la mitad del día recorriendo la ciudad. Entonces ya teníamos un espacio y algunas gentes que habían ido ya conmigo al seminario de Enneagrama, mis compañeros de la maestría. Entonces dije, ok, pues lo invitamos que venga aquí a nuestro centro de desarrollo humano. Y vino, sí, sí vino. Wow. Quiero aclarar que la primera vez que vino, pues fuimos por él al aeropuerto. Mis hijos, pues chiquillos, estamos hablando del 90 y algo. Mis hijos todavía chiquillos, este, estaban así como que, ¿quién va a venir? Les digo, pues es un maestro. Ah, está bien. Y mis hijos no son nada limitados son bastante abiertos. Entonces llegó en la nochecita, nos sentamos a cenar, unas sincronizadas, y se sentaron mis tres hijos en la mesa así, y lo veían. Y él, con su sincronizada aquí, ¿verdad? Ya no sabía si comérsela o no, y se les quedaban viendo los tres a él y él a los tres. Y le dice el más chico, oye, ¿veniste en una alfombra mágica? Wow. Porque se imaginaban así cuando les dije, no, pues es un maestro, es de cosas de espiritual, de meditación. Entonces, no sé si se lo imaginaban con un turbante. Pues, no, no, no es una persona normal, ¿verdad? ¿Viniste en una alfombra mágica voladora? Le dice, no, vine en avión. Ojalá hubiera alfombras, me saldría más barato. Y él se quedó con nosotros una semana en esa ocasión y fue una experiencia muy bella porque trabajábamos en el día en el centro, invitamos gente, hubo pláticas, hubo ejercicios de meditación y todo eso, un pequeño semi-retiro, ¿no? Más bien algo de gente que fuera y que quisiera conocer algo más. Pero todas las noches de esa semana se sentaba con nosotros y platicábamos. Claro. ¿Qué es el sufismo? La escuela sufi de la que se trata. Es una escuela fundada por Hazrat Inayat Khan, que fue un místico hindú, no árabe, Ujú. hindú, pero de religión base musulmana, pero un místico que generó una conciencia universal. Y todos sus escritos igual hablan del cristianismo, del budismo, del islam, del judaísmo, porque es un pensamiento integrado. Y todo eso fuimos conociendo durante ese tiempo esa primera vez, porque ha venido ya en otras muy variadas ocasiones, pero esa vez fue muy significativa por eso, porque lo teníamos todas las noches en familia, platicando con nosotros. Y él se encariñó mucho con nosotros y con los hijos, y al grado de que, me acuerdo de esa ocasión, cuando ya se iba y lo íbamos a llevar al aeropuerto, me dijo, me encantaron sus hijos, dice, y la verdad, él está casado, pero no pudieron tener hijos. Dice, ¿cómo me gustaría quedarme más para seguir conviviendo con ustedes y con ellos? Entonces fue eso una situación muy, muy bella. Y ese clic con él
fue lo que en buena parte, nos llevó a involucrarnos en el movimiento sufí, a empezar a conocer un poco más. Nos dejó unas pilas así de material para leer, para estudiar. En ese tiempo todavía no había conexiones de este tipo. Claro. Entonces, pues de repente le hablábamos por teléfono o cosas así, pero empezamos a leer, a entrar dentro de esta idea de conocer un poco más. Y esto sucedió hace 25 años. Increíble historia con este maestro que llega a la casa a cenar, que tus hijos creyeran que había llegado en una alfombra mágica, Sí. pero qué similar también el tener la cercanía de poder tener al profesor o al maestro en casa, poderlo hospedar, da este privilegio de las conversaciones nocturnas, porque son clases privadas uno a uno en intimidad, donde uno puede recibir una cantidad de información impresionante. Sí. Qué delicia de historia, muchísimas gracias. Te leo el siguiente cuento corto, seguramente lo has escuchado. La cacería. El rey, a quien la compañía del maestro Nasruddin le gustaba, lo mandó llamar un día a salir a cazar osos. Los osos son animales peligrosos. El maestro estaba aterrado ante la perspectiva, pero no podía zafarse del compromiso. Cuando regresó al pueblo, alguien le preguntó, ¿cómo te fue en la cacería? Él contestó, maravilloso. ¿Cuántos osos mataste? Ninguno. ¿Cuántos perseguiste? Ninguno. ¿Cuántos viste? Ninguno. Entonces, ¿cómo pudo haber sido maravillosa? Cuando uno es quien está cazando osos, ninguno es un muy buen número. Este cuento nos lleva a reflexionar sobre la mayor victoria, que es saber detenerse y apreciar la seguridad y la paz que nos rodea. ¿Dónde se encuentra tu seguridad y tu paz, Eduardo? Ah, em, creo que eso es una situación de, es un resultado de el, del actuar, del vivir cotidiano. Yo no puedo decir que lo que sucedió ayer me deja con paz para siempre, no. Momento a momento busco que lo que estoy haciendo, lo reviso y me pregunto cómo estoy, cómo me siento con ello. Pongo un ejemplo. A raíz de la pandemia, yo ya había pensado en el asunto de retirarme porque ya tenía la posibilidad de jubilarme y todo aquello. Y era un proyecto a iniciar paulatinamente a partir del 2020. Llega la pandemia en el 2020 y entonces me dice, no, no es poco a poco, es te Está. vas, sácate. Tuve que cerrar el consultorio, porque llegó la orden, no se puede hacer esto, se cerró, bueno, fue una situación que ya conocemos, ¿no? Entonces, yo estaba experimentando, ok, bueno, ahora, pero ¿qué voy a hacer? Yo sí tenía un proyecto, varios proyectos para el momento de la jubilación, que es salir más los fines de semana, que ir a México, el hijo mayor está allá con nuestra nieta, ir más seguido, darnos más vida de familia, de pareja, básicamente, porque ya los tres hijos, ya cada quien tiene su vida. Y, y bueno, esa era como la idea general. Y a mí me quedó claro y dije, a ver, pero yo no me puedo quedar sin hacer nada, porque eso automáticamente me quita la paz. Yo pensar que estoy así como cazando moscas, no, no puedo. Entonces dije, voy a continuar dando mis clases, voy a continuar viendo de lo que se ofrezca y demás. Y entonces me di cuenta que precisamente qué es lo que me daba paz. Me daba paz, algunas cosas, cuando yo las empiezo a hacer y a valorar,
Es lo que experimento como esa sensación de tranquilidad, de alegría interior. Eh, Vino lo de la pandemia, resolví muchas cosas porque seguimos trabajando afortunadamente por estos medios con la escuela donde doy clases y empecé a seguir viendo a mis grupos que ya tenía yo de grupos de apoyo terapéutico, de tanatología y me di cuenta que seguir haciendo eso me hacía sentir muy bien. Eh, Todos los días yo doy clases de lunes, de martes a viernes. Mm, Muchas veces cuando me tengo que levantar a las 5:20 de la mañana para irme a dar clase, digo, ay, ya estoy viejo para esto. Pero cuando salgo del aula para regresar aquí a la casa y hacer mis cosas, me siento tan en paz y con tanto gusto por el estar con mis alumnos, que digo, esto es lo que tiene sentido. Cuando me permito los minutos de sentarme, tener la oportunidad de hacer ejercicio de meditación, cuando hago cosas que quiero hacer, y cosas que quiero hacer, me refiero, tengo un pequeño jardincito chiquito y muchas macetas, muchas. Cuando arreglo mis macetas, cuando les corto las hojitas secas, cuando agradezco a mis flores por haber florecido, cuando saco a pasear a mi perro, cuando hago este tipo de cosas que las empiezo de verdad a disfrutar. Entonces, entiendo que mi paz está en el momento, en el día a día, en las conversaciones que tengo en casa. Ya estamos nada más mi esposa y yo. Cuando nos sentamos incluso frente a la tele, a ella le encanta ver series, nos encantan las series policíacas. Y cuando estamos ahí, ¿quién crees que es el condenado asesino serial que está ahí? Y empezamos a decir, no, pues yo creo que es fulano, este es el malo, no es aquel. Y disfrutamos tanto esas cosas. Ahí es donde yo veo que está la paz. Cuando voy y me paro al sol a esperar a que salgan mis nietos de la escuela, dos Ay, días, wow. martes y jueves cuidamos nietos. Y voy y los trepo al coche y los amarro y se pelean y me avientan el zapato y se los devuelvo y, y gozo eso. Digo, ahí está la paz. La paz no está en no hacer nada, sino creo que está en la presencia y conciencia de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y que sea de esta vida cotidiana que estemos haciendo lo que realmente estoy queriendo hacer. Qué increíble, claro, porque confundimos, por alguna extraña razón, confundimos que la paz está en la ausencia de la actividad, ¿no? Como cuando en los aparatos médicos se escucha el ti y ya dicen descansa en paz, ¿no? Y no, la paz justo uno la puede experimentar en el gozo absoluto de las actividades que las que uno se entrega y el cuerpo se llena de gratitud y de gracia por estarlo viviendo. Qué increíble, muchísimas gracias. Ahora quisiera hablarte sobre un hombre del cual yo digo que él va por el mundo tocando muy sigilosamente los corazones de las personas que él acompaña a despertar. Germán Benavides y el proyecto Intro. ¿Cómo es que Germán logra causarte interés en participar en el Renacer Interior Intro 2024? ¿Y cuáles son tus expectativas del proyecto? Bueno, a Germán lo conozco precisamente en Colombia, dentro de esta situación del movimiento sufi. Ahí yo lo veo a él por primera vez. Hemos viajado a Colombia ya en muchas ocasiones, porque a partir de esa primera experiencia se fue organizando cada año se organiza un retiro, que puede ser en Bogotá, puede ser en Cali, puede ser en Quito, puede ser en diferentes lugares de Sudamérica. Ya hemos organizado aquí también. Entonces, empezamos a ir, no, no todos los años, porque no siempre es posible. Y esa asistencia no nos ha sido posible cada año a partir de entonces, pero sí procuramos siempre que sea posible ir. Y ahí es donde lo conozco. Quiero aclarar que es un conocimiento, pues, un poquito así entre todos, ¿no?
pero creo que intuimos en las personas el calor que irradia el corazón. Entonces creo que con Germán sucedió de esa manera, que para mí fue una persona de esas que dices, qué a gusto, ¿no? Los Sí, momentos que puedo platicar contigo, que podemos compartir tal cosa. A lo mejor un rato en la mesa a la hora de comer, o a lo mejor un ratito esperando algo y que compartes, o el solo hecho de estar en el mismo espacio. Y yo tenía ya un muy buen tiempo de no ver a Germán. Eh, Soy muy malo para las fechas y eso, ¿eh? O sea, ay, por favor, no me interrogues gran cosa porque te voy a decir, pues más o menos por ahí. Y, y bueno, ahora de repente que me llega un correo, un WhatsApp de Germán, y digo, ay, qué padre. Entonces le contesto inmediatamente y ya nos pusimos en contacto y me empieza a platicar de este proyecto. Eh, Creo que me invita por la idea o impresión que él tiene de mí, ¿no? O sea, que creo que no es muy mala. Y entonces creo que me llama, me invita por ello. Y a mí, pues me llama la atención porque esto de compartir lo que uno hace o lo que uno tiene, para mí tiene un enorme valor. Yo creo que si tú tienes algo que vale la pena, no te pertenece, ¿sí? Yo creo que no, nadie es dueño del enneagrama, yo creo que nadie es dueño de la sabiduría, yo creo que nadie es dueño del amor, no. ujú, Pero creo que si tú comprendes un poquito y tienes un recipiente con eso, ¿por qué no? O sea, lo que toca es compartirlo. totalmente. Entonces me habla de este proyecto. Todavía no lo tengo del todo claro porque es mi primer contacto con este asunto de intro. Pero sí me queda claro que sí es algo que está haciendo Germán y siendo él una persona como yo, con la idea que yo tengo de él, el proyecto es bueno por naturaleza, ¿sí? Porque viene de alguien que lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, sabe para qué lo está haciendo y que evidentemente su intención es una intención bella, es una intención de valor. Entonces, yo, como mencioné hace un rato, ¿no? Pues a donde te inviten, ve, por algo te están invitando, ¿no? Para algo. Y si está en tu vida, tiene que ver contigo. Entonces me invita y me dice que esto, que el taller, que hablé, bla, bla, bla. Em, Dije, ok, déjame ver qué puedo hacer. Y lo que empecé a diseñar y a pensar fue, pues en función de lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Mi compartir, pues con lo que estoy trabajando ahorita. Me pide que elabore un proyecto. Con Senacer ya tengo toda la experiencia para elaborar cartas descriptivas y todo este vacilón. Dije, muy bien, pues la vamos a poner en, en trabajo. Esto me ayuda mucho mi trabajo en la escuela porque tengo que hacer cartas descriptivas, porque tengo que hacer todas estas cosas. Entonces elaboro este proyecto que me pide y creo que le gustó, creo que les gustó. Y entonces, si ahorita me preguntas tu impresión de intro, pues te digo, creo que es un proyecto que promete mucho, tiene mucha belleza, pero no me preguntes bien todavía de qué se trata, porque es mi primera experiencia, es mi primer contacto. Eh, También porque intervino el saber que entra otra persona, Jorge, que a él lo conozco hace muchos años. Él vivió su primera experiencia de enneagrama con nosotros, él ha estado en mi casa, su familia. Entonces digo, y Jorge sé que también está involucrado en esto es como otro elemento que me dice, pues mira, tiene sellos de garantía, ¿sí? Total. Y ahí sí yo también voy a decir algo. Todas estas ideas, estos proyectos del desarrollo humano, del crecimiento humano y demás, hoy hay tanta charlatanería, Uf, sí, tantísima charlatanería que yo, de veras que ahí soy, pero aquí, viniendo de quien viene, dije,
Aquí creo que tengo una garantía de que se trata de algo bueno, algo honesto, algo que nace del corazón y creo que vale la pena. Muchísimo. El proyecto Intro realmente vale muchísimo la pena porque es un retiro, es en formato, un encuentro con un formato de retiro de 7 días que para ti que has experimentado los retiros en el Sufi, sabes que son de 7 días, entonces no te impacta la cantidad de tiempo que uno permanece ahí. No, nosotros tenemos que platicar por qué son 7 días, por qué son 14 talleres, por qué lo hacemos en formato de retiro y no que vengas, entre salgas, toda la comunión, el tiempo y esta cantidad de tiempo, estos 7 días, lo que le permite a las personas generar en su corazón y los cambios y sobre todo, como lo dice Germán, la genuina transformación que ofrece el trabajo del desarrollo personal a través del eneagrama, más todas las herramientas que estamos haciendo esto. Nosotros vinculamos el eneagrama con otras herramientas que nos permiten la comprensión de nosotros y de las personas que están a nuestro alrededor. Sí. Sé que te va a encantar, sé que lo vas a gozar. Muchísimas gracias. Ahora vámonos, ya estamos casi al final. Vámonos a la parte de las preguntas rápidas. Yo te pregunto algo y tú me respondes. De manera breve. ¿Cuál es esta comida que de solo escucharla o pensarla te evoca los recuerdos de la infancia? Los taquitos de pollo y el arroz. ¿Los taquitos dorados de pollo? ¡Ah, qué delicia! Ya estoy salivando. Es un increíble, muy bien. ¿Cuál es el eneatipo que más lecciones te ha dado y por qué? Pregunta difícil porque yo creo que todos tienen lo suyo. Totalmente. Todos tienen lo suyo. Y creo que el que más me ha dado es el mío. Muy bien. Canción que nunca te escuchas, nunca te cansas de escuchar. Coincidir. Ah, es muy bella esta canción, claro. ¿Qué le dirías hoy al joven Karim Eduardo, estudiante de medicina, que seguramente tuvo mucho desvelo y sintió cansancio? ¿Qué le diría hoy? Híjole, que, que no se desanime, que el camino está duro y que vienen todavía cosas más pesadas, pero, pero que lo importante no es lo que quiere lograr, sino lo que está logrando día con día, momento a momento. Qué hermoso mensaje. Seguro te escuchó. ¿Cuál es el personaje de la historia que más te gusta? De la historia universal, De la historia universal. hay varios, pero yo tengo un héroe en la historia de la humanidad. Y ese héroe se llama Francisco de Asís. Muy bien, qué increíble. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ay, es una pregunta que me hace uno de mis hijos, aquí precisamente donde estoy en su casa. Si yo tuviera un superpoder, ¿cuál sería? El de escuchar y guardar silencio. Qué hermoso superpoder. Claro que sí. Muchísimas gracias. Eduardo, agradezco mucho el tiempo que nos has regalado. Es muy valioso para nosotros y para nuestra comunidad conocer a nuestros facilitadores y comenzar a hacerte ya, desde ya, parte de nuestra comunidad. Querida comunidad, agradezco su presencia aquí conmigo en Intro, la entrevista. Y no olviden que nuestro encuentro anual será en México, en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, del 7 al 13 de octubre. Tendremos varios facilitadores de talla internacional, hospedaje, alimentación, experiencia inmersiva en la cultura mexicana, degustación gastronómica y por supuesto que habrá tequila y para brindar y mariachi para escuchar. Síguenos en nuestras redes. Nos encuentras en Instagram como @intro2024 Enneagrama. Intro es un proyecto de humanizarte, procesos
para el despertar interior y nos encuentran como Humanizarte Digital en Instagram, Facebook y YouTube, donde podrán ver esta entrevista las veces que ustedes quieran. Por favor, denle like, denle compartir y coméntenos. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. A ti, muchas gracias. Nos vemos pronto, nos vemos en Tlaquepaque. Estoy deseosa de que ya sea octubre. Muchísimas gracias. Y como siempre les digo, sé que pronto te veré. Gracias.